que está aquí en Casa de Oración, Ocotlán. De favor, vayamos juntos a la carta a los Efesios, o epístola a los Efesios, capítulo 1, versículos 5 y 6. Efesios 1, 5 y 6. Ahí inicio. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. Verso 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Hagamos una oración antes de iniciar. Señor, venimos delante de ti agradecidos por tu gracia, Señor. Nos has salvado, Señor, con muchos propósitos, pero uno de ellos es para que nuestra vida te dé gloria. Así es que te damos gracias en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, para que lo que hoy por tu gracia nos vas a instruir y que es palabra tuya y que es para edificarnos, caiga en buena tierra, Señor. Ayúdanos a hacer esa buena tierra en Cristo Jesús. Amén. Continuando la serie, seamos entendidos. El nombre de esta conferencia lo he titulado Salvos para glorificar a Dios. Es el nombre de esta conferencia, Salvos para glorificar a Dios. Le digo algo antes de iniciar, que es muy importante. Son muchos los privilegios o beneficios de los que goza un hijo o una hija de Dios a partir de su regeneración y justificación. Y le describo algunas. Su comportamiento, que le atraía diversos y dolorosos sufrimientos, quedaron atrás, más los que ocasionaban sus semejantes. La posición tan elevada que recibe del Señor, porque Él lo hace su Hijo, dice Juan capítulo 1, versos 12 y 13, Juan 1, 12, 13. Su transformación o cambio de manera de pensar, sentir, hablar, hacer día a día, más los diversos y grandes beneficios que según su necesidad el Señor le va proveyendo, pero aún mucho más la glorificación final cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra. A grandes rasgos le mencioné solo algunos de los grandes beneficios que hemos recibido de parte de Dios. ¿Por qué? Por su abundante gracia. Porque el varón, la mujer, no importando la edad, desde la infancia hasta la vejez, lo único que aplica a la Biblia es fe. Todo lo demás lo hace Dios. Entonces, por todo este favor que Dios nos ha dado, simple y sencillamente por haber creído en Dios y su evangelio, esto lleva a un pecador o pecadora arrepentido y convertido al cristianismo a elogiar con todo su ser cada día a Dios. Se lo digo una vez más. Todo esto, y claro, no describí todos los beneficios del Señor. Todo esto lleva a un pecador o una pecadora arrepentido y convertido al cristianismo a elogiar con todo su ser cada día a Dios. De los muchos porqués o para qué Dios nos cambió, nos transformó, nos hizo de injustos a justos, nos hizo de personas desleales a leales, nos hizo de personas falsas a sinceras, y puedo poner muchos diferentes aspectos de la obra de Dios por Cristo. Es exclusivamente o principalmente para elogiarlo a Él con todo nuestro ser cada día. Usaré unos textos bíblicos para ilustrar la enseñanza, pero desde luego hay muchas cosas más de lo que hoy voy a hablar aquí, con los cuales usted y yo, los cristianos, las cristianas, somos salvos para glorificarle a Él. Hechos capítulo 10, versos 42 al 46. Repito la cita, Hechos capítulo 10, versículos 42 al 46. Aquí voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Y Él nos ordenó, está diciendo Pedro, de Jesús, que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser juez de los que están vivos y de los muertos. Verso 43, de Él, de Jesús, dan testimonio todos los profetas cuando dicen que todo el que cree en Él
se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Verso 44, mientras Pedro aún estaba diciendo esas cosas, el Espíritu Santo descendió o cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Verso 45, los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados, atónitos, al ver que el don o el regalo del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Verso 46, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. ¿Qué sucedió con este grupo de personas no judías que después de que el apóstol Pedro les dio el núcleo del evangelio, que es muerte y resurrección de Jesús, a estos varones, mujeres que le estaban escuchando? ¿Qué sucedió después que ellos tuvieron esta experiencia de la transformación, del cambio que da Dios en Cristo a través de la regeneración? Dos cosas inmediatas surgieron de ellos. Hablaron en otras lenguas, como uno de los dones o muchos que da Dios, pero lo más importante, alabaron a Dios. En la Reina Valera 60 dice aquí, en vez de alabar, dice magnificaban a Dios. Esa expresión de la Reina Valera 60, magnificaban o alababan, quiere decir de un vocablo griego, engrandecieron, ensalzaron o presumieron a Dios. Eso quiere decir magnificaban. Te lo vuelvo a decir, engrandecieron, ensalzaron o presumieron a Dios. Y en esta forma de alabar al Señor, lo hicieron de esta manera, como el ser más grande o más importante del universo. Lo hicieron como el ser o la persona más grande o más importante del universo. Es decir, después de Dios ya no hay nadie más grande, después de Dios ya no hay nadie más excelso, después de Dios ya no hay nadie más soberano, más que solamente Él. La misma respuesta dieron los gentiles de Antioquía después de que el apóstol Pablo les dio a conocer la manera o forma de cómo Dios perdona y regenera a un ser humano. La misma reacción, la misma respuesta tuvieron, donde en Hechos capítulo 13, verso 48, Hechos capítulo 13, verso 48, leo la versión Nueva Biblia, aquí dice, al oír esto los gentiles, ¿cuál? De que Pablo le dijo a los judíos, bueno, ustedes no quieren nada del evangelio, bueno, yo me voy con los gentiles. Pero antes ya les había predicado el evangelio. Repito, Hechos 13, 48, Nueva Biblia Viva. Al oír esto los gentiles sintieron una gran alegría y celebraron la palabra del Señor y creyeron los que estaban destinados para obtener la vida eterna. Esta palabra destinado quiere decir aquellos que han creído. Eso quiere decir además destinados. Los que fueron creyendo, en este caso los que creyeron, fueron ayudados por la gracia de Dios y así nacieron de nuevo. Pero ¿qué observamos aquí en Hechos 13, 48? Que después de que esta gente fue regenerada, dice esta versión, que ellos celebraron la palabra de Dios, elogiaron la palabra de Dios. Le enseño más de esto que acabo de leer ahorita en Hechos 10, 42, 46 y Hechos 13, 48. Una de las maneras o formas de glorificar a Dios por el favor más grande que un ser humano puede recibir es exaltándole. Se lo digo nuevamente, una de las maneras o formas de glorificar a Dios por el favor más grande que un ser humano ha recibido de Dios es exaltándole o dándole a Él todo el reconocimiento por haberlo hecho libre de una deuda impagable. ¿Cómo estamos conscientes? Que usted y yo no podíamos saldar nuestra deuda delante de Dios. Yo sí estoy consciente. Ni crucificándome como mi Señor Jesucristo, yo podía pagar por mis culpas. Entonces, ¿cuáles fueron las reacciones de estas personas? No solamente expresaron palabras, no solamente dijeron cosas, no, fueron mucho más allá. ¿Por qué? Porque lo que Dios les había otorgado en Cristo era algo único que nadie más les podía dar. Pero no solamente Dios les dio esta libertad de su deuda impagable, sino que también los desató de todos sus razonamientos, los desató de todos sus sentimientos, de su comportamiento equivocado, dañino, que les arruinaba la vida en todo sentido. Y a la vez
porque los hizo entrar a un cambio total de vida espiritual, emocional, física y de toda clase. Su servidor, cuando por la gracia de Dios, pero mi aceptación de su evangelio por fe, obró en mí hizo todo esto que le estoy diciendo ahorita. Me sacó de mi conducta que me arruinaba, me apartó de toda mi vida enfermiza, tanto espiritual, sentimental y de todo tipo. Porque uno que es pecador está enfermo de todo, nada más que no se da cuenta. Nada más se da cuenta que está enfermo cuando le da gripe, o le da el dengue, o no. Fuera de ahí no se dan cuenta. No, el ser humano sin Cristo está enfermo espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente. Pero cuando entra Cristo, hay un cambio total, completo en todos los aspectos de la vida. Por mencionar uno de los grandes beneficios que Dios da en Cristo y que esto lleva al ser humano a exaltarle. Por mencionarte uno con la Biblia, dice San Mateo capítulo 4, verso 16, San Mateo capítulo 4, verso 16, leo la versión Nueva Traducción Viviente. La gente que estaba en la oscuridad, aquí la palabra oscuridad quiere decir corrupción moral y espiritual. Corrupción moral y espiritual. Leo nuevamente el texto desde el inicio. La gente que estaba en la oscuridad ha visto gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Esto lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 9, verso 2. Atiende esta verdad. Cuando entra el evangelio de Dios en un ser humano, entra la luz. Se lo vuelvo a decir. Cuando entra el evangelio de Dios en un ser humano, entra la luz. Yo no entendía nada de la vida, ni natural y menos espiritual. Cuando entró el evangelio en mí, la noche se fue y vino el día. Espero darme a entender así. Cuando el evangelio de Dios entró en mí, la noche se fue, la oscuridad se fue y llegó el día. Y hoy vivo solamente de día, porque las tinieblas huyeron, se fueron. La palabra luz aquí, que aparece en Mateo 4:16, del vocablo griego faino, F-A-I-N-O, faino, su significado en nuestro idioma es hacer aparecer, revelar o manifestar. Faino, hacer aparecer, revelar o manifestar. Entonces, cuando entra el evangelio de Dios y al creyente le llega la luz o en su vida ya solamente es de día, esto le ayuda a ese creyente en Dios a captar, a comprender grandes cosas de amplias o extensas consecuencias o resultados, y todo para bien. El adolescente no cambia, el joven no cambia, el niño o la niña no cambia, el adulto no cambia, el anciano o la anciana no cambian, hasta que verdaderamente entra el evangelio. Podré escuchar la palabra de Dios, podré escuchar infinidad de mensajes, pero no cambian, siguen igual, con su obstinación, con su terquedad, con sus ideas, con sus sentimientos, bien rencorosos, bueno, un montón de cosas. No cambian hasta que no entra el evangelio. Hay gente que ha escuchado infinidad de veces lo que voy a decir ahorita, que dice la Biblia que todo cristiano, toda cristiana debe crucificarse en la cruz. Estoy parafraseando un texto bíblico, cuando dijo Jesús que llevaran su cruz. Entonces, mucha gente ha oído ese texto, además lo ha estudiado, lo ha leído y dice, no, ya lo entendí, pero no lo vive, porque el evangelio no ha entrado. Cuando el evangelio entra y cuando la escritura te dice que tú y yo debemos crucificarnos, esa crucifixión se hace realidad en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Porque todo aquello que no le agrada a Dios, tú y yo nos negamos a hacerlo. Ya no lo hacemos más. Y le permitimos al evangelio de Dios que empiece a obrar en nosotros. Eso es lo que quise dar a entender cuando dije que cuando entra la luz a un ser humano, este ser humano capta, comprende grandes cosas de amplias o extensas consecuencias o resultados, todo para bien. Cambia.
es otro. Y entonces ese ser humano, sea un varón o una mujer, ¿qué hace? Glorifica a Dios con su vida. Punto. Por citarte un ejemplo más aquí, quien es hijo, quien es hija de Dios, experimenta aún en dificultades o en pruebas, paz, gozo o alegría. Porque esta circunstancia, el hijo o la hija de Dios sabe que únicamente es para su edificación. Te lo vuelvo a decir, alguien con esta circunstancia de lo que vengo enseñando de Mateo 4:16, o con esta realidad, no circunstancia, con esta realidad y que es permanente en un hijo o una hija de Dios, quien lo experimenta aún en dificultades, aún en pruebas, tiene paz, tiene gozo o tiene alegría. ¿Por qué? Porque en una situación de dificultad o en una situación de prueba, él sabe que solamente es para su edificación, nada más. Y de ahí, ¿qué hace este hijo de Dios, hija de Dios? Lo glorifica. Otra forma, manera de dar gloria o honor a Dios es por medio de nuestro carácter y conducta. Otro medio, forma, manera de dar gloria o honor a Dios, es por medio de nuestro carácter y conducta. Leeré aquí para fundamentar esta verdad la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, voy a leer los versículos 4 al versículo 9, versículos 4 al versículo 9, voy a leer aquí la versión Nueva Biblia de las Américas. Sabemos, hermanos amados, dice el apóstol, de la elección. La palabra elección aquí quiere decir sacar de entre, de un vocablo griego. De la elección, sacar de entre de ustedes. Verso 5, porque nuestro evangelio, les dice Pablo, no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes, porque por el amor que les tenemos. Verso 6, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Versículo siguiente, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo o una marca o una estampa para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Verso 8, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros, dice Pablo y Silas, no tenemos necesidad de decir nada. Verso 9, pues ellos mismos, quienes, los incrédulos de Tesalónica, cuentan acerca de nosotros, de la acogida o recibimiento que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servirle. Aquí en estos textos estamos viendo gente, seres humanos, gentiles, que una vez que entró el evangelio de Dios a ellos, que una vez que ellos fueron regenerados, justificados, empezaron con sus vidas, ¿qué? A darle gloria a Dios. La razón, los nacidos de nuevo de Tesalónica, después de su regeneración, después de su justificación, a través de la fe en el Señor, ellos, a pesar de que se encontraron en adversidad, en dificultad, en aflicción, en sufrimiento, ellos, ¿qué pasó con ellos? Ellos dieron fruto. Ellos fueron gente honesta, sincera. Ellos eran personas que seguían al pie de la letra por la fe lo que dice la Escritura. Toda esta situación de dificultad, de aflicción y sufrimiento lo puede usted leer ahí en Hechos 17, 1 al 9. No lo voy a leer ahorita, ahí está en Hechos 17, 1 al 9. Pablo y Silas llegan, les predican del evangelio. Los judíos religiosos, como donde quiera hay religiosos, se fueron con todo sobre Pablo y a Silas y con los creyentes. ¿Y qué sucedió con algunos de ellos? Como no encontraron a Pablo y a Silas, los metieron a la cárcel. Estando en la cárcel, uno de ellos pagó la fianza y los soltaron. Pero a pesar de ello, los de Tesalónica tenían un corazón para el Señor, tenían un corazón para el evangelio de Dios, para la palabra de Dios, que ellos lo recibieron y desde aquí dieron fruto. Porque nuestro Señor Jesucristo, en la parábola del sembrador, enseña que muchísima gente escucha el evangelio de Dios, por un tiempo se deleita en él,
Pero cuando empiezan las dificultades se van. Eso lo dijo ahí en Mateo 13, 20, 21. Mateo 13, 20, 21. Aquí es donde está la marca del cristiano. Aquí es donde está la realidad del cristianismo en una persona que verdaderamente abre su corazón al Señor y a su palabra. Les sigo enseñando más. Cuando Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, de lo que ya leímos, le comento más, ellos fueron muy bien recibidos. Y después de que estas personas, varones, mujeres de toda edad, que escucharon de palabras del apóstol Pablo, lo que el Señor comunica, repito nuevamente, del núcleo del Evangelio, muerte y salvación de Jesús, toda esta gente abandonó lo que estorbaba su fe en Dios y en sus mandamientos. ¿Qué hizo esta gente? Abandonó todo lo que estorbaba su fe en Dios y sus mandamientos, porque aquí da testimonio el versículo 6 habla acerca de su convicción a pesar de las tribulaciones, pero el versículo 9 también habla de su testimonio, porque dice ahí, en la parte B, dice que, y de cómo se convirtieron, estoy leyendo la parte B del versículo 9, y de cómo se convirtieron, la palabra ahí convirtieron quiere decir volverse de y volverse hacia, eso quiere decir se convirtieron, volverse de y volverse hacia, o que también quiere decir se arrepintieron y creyeron en, se arrepintieron y creyeron en él. Bueno, ¿de dónde se convirtieron? Aquí dice el mismo verso, la parte 9, de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es una imagen, un ídolo es un objeto de culto, un ídolo son cosas, un ídolo son personas admiradas, un ídolo son amuletos, y le puedo mencionar más cosas. Bueno, estos de Tesalónica se volvieron o sea, le dieron la espalda pues, y se fueron hacia dónde, hacia Dios, porque dice que después que se convirtieron de los ídolos a Dios, dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, estas dos acciones de esta gente de Tesalónica, estas dos acciones, ¿qué sucedió con ello? Primero, propiciaron que en creyentes de Grecia, que vivían en otras ciudades de Grecia, propiciaron que en creyentes en el Señor, que había en otras poblaciones de Grecia, ellos dijeran, aleluya, gloria a Dios con ese fruto. Vamos a imitar la fe de esos creyentes de Antioquía. Pero ¿qué sucedió con los inconversos? Porque esta manera, que así debe ser, de expresar el Evangelio de Dios de una manera práctica en la vida diaria, ¿qué provocó en los inconversos? Bueno, que vinieran al Señor, que aceptaran el Evangelio de Dios. Y esta actuación de los creyentes de Tesalónica, ¿qué dio a Dios? ¿Gloria o alabanza? Esta actuación de los de Tesalónica, ¿qué le dio? ¿Qué llevó hacia Dios? Dio gloria o alabanza. Esta es otra de las formas. Primero ya lo vimos en el libro de los Hechos, cómo alababan, exaltaban, glorificaban, estaban contentos, hablaban maravillas de Dios, de su palabra. Aquí estamos viendo lo más importante de lo que es alabar o exaltar a Dios. Que con tu vida y mi vida le digamos a todos quién es Dios, los mandamientos de Dios, las promesas de Dios. Iglesia, toda actuación suya y mía, toda actuación suya y mía apegada a las Escrituras es lo único que da elogio o loor a Dios. Te lo vuelvo a decir, toda actuación nuestra, para ahorrar otras palabras, para decirlo de otra manera, toda actuación nuestra apegada a las Escrituras es lo único que le da elogio a Dios. No hay otra cosa. Y tú y yo fuimos salvados, ¿para qué? Para glorificarlo a Él, para glorificarlo a Él. De ti, de mí, tanto la familia, los vecinos, los compañeros de la escuela, en el trabajo y otros familiares, de ti, de mí, lo único que tienen que decir es: mi cuñada le da gloria a Dios, o mi cuñado le da gloria a Dios, o mi abuelito, mi abuelita, yo puedo ver en ellos lo que es Dios. O quizás no digan esas palabras, pero digan: mi tío
está bien cambiado. Mi tía ya cambió. Toda expresión que salga de los labios de las personas que no conocen a Dios, las que salgan, pero que dan a entender que usted fue transformado o yo, eso le da gloria a Dios. O que usted abre su boca en alguna conversación y de sus labios sale ciencia, sale sabiduría de Dios. Es un manantial de palabras que edifican y bendicen y dicen, wow, mi familiar abre la boca y tiene una sabiduría. Todo eso le da gloria a Dios. Pero veamos en el servicio a la iglesia de Dios, como un servidor, una servidora glorifica a Dios. En el servicio a la iglesia de Dios, ahora veamos cómo es que se glorifica al Señor. Vaya conmigo al libro de Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6, por favor. Perdón, capítulo 7. Esdras, capítulo 7, versículos 6 al versículo 11. Esdras 7, 6 al versículo 11. Aquí voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. Dice Esdras, que llegó de Babilonia, era un maestro muy versado en las leyes que el Señor había dado al pueblo de Israel por medio de Moisés. Pidió que se le permitiera regresar a Jerusalén y el rey le concedió su petición porque Esdras contaba con la ayuda del Señor. Versículos 7 al 9. Con Esdras regresaron muchos israelitas, entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores, porteros, entiendas y ujieres y sirvientes del templo. Salieron de Babilonia el día primero del mes primero del 7º año del reinado de Artajerjes y llegaron a Jerusalén sin ningún contratiempo. El día primero del mes quinto del mismo año, porque Esdras contaba con la bondadosa ayuda del Señor. Verso 10. Esto fue porque Esdras se había propuesto estudiar y obedecer las leyes del Señor y ser un maestro de la palabra de Dios y enseñar la ley al pueblo de Israel. Versículo 11. El rey Artajerjes entregó esta carta al sacerdote Esdras, que era un maestro muy entendido en los mandamientos que el Señor le dio a los israelitas. ¿Cómo es que un servidor, cómo es que una servidora glorifica a Dios? Cuando ese servidor, cuando esa servidora se consagra a Él. Cuando ese servidor, cuando esa servidora se consagra a Dios. Te enseño más. Un maestro, un consejero, un expositor de las escrituras, un pastor que le da gloria a Dios, lo es porque divulga o comunica los mensajes o instrucciones de Dios, no de acuerdo a su opinión o como en el momento en que lo está impartiendo quiere expresarlo, sino como Dios lo determinó. Este es un servidor y una servidora que le da gloria a Dios. ¿Cómo? Cuando lo que comunica, sea un mensaje, sea una instrucción, sea un consejo, lo da no conforme a su opinión, no como lo entiende, o como en el momento de impartirlo lo quiere expresar, sino como Dios lo determinó. La razón, los preceptos de Dios tienen un criterio o norma, tienen un concepto u opinión. Lo repito, la razón, los preceptos de Dios tienen un criterio, una norma, tienen un concepto o una opinión. Entonces, para que haya un servidor o servidora que glorifique a Dios, los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, las reglas, normas de Dios, necesitamos manejarlas bien. Es decir, tenemos que ser diestros, cuidadosos, exactos, para comunicar a otros tal como Dios, nuestro Señor Jesucristo, tal como Dios o nuestro Señor Jesucristo o los servidores del Señor que les reveló sus verdades y que es palabra inspirada por el Espíritu Santo, se le imparta a cualquier persona, en cualquier departamento de la iglesia o a toda la iglesia o a personas que aún no conocen al Señor.
¿Qué tiene que hacer un servidor, una servidora que dice, yo quiero predicar, yo quiero enseñar? O simplemente, ¿verdad? Por ahí se le antoja hacer enseñanzas en WhatsApp, o por ahí se reúnen y se hace consejera, consejero. Pero ¿cómo es ese hombre, esa mujer que le da gloria a Dios? Se consagra a Dios, se consagra a las Escrituras, consagra su vida a Dios, se consagra en la oración. Ese hombre, esa mujer, prácticamente se le acabó el tiempo para el entretenimiento. Prácticamente, ya, se acabaron las series, se acabó el celular, el Facebook, el Instagram, se acabó, ya. Tiene que morir a él, tiene que morir a ella. Quiere ser un buen maestro de la palabra, quiere ser un proclamador de la palabra tremendo, tremenda, conságrate. Quiere ser un maestro de escuela infantil, una maestra de escuela infantil, quiere ser un ujier que cuando te preguntan algo respondas conforme a la Biblia, conságrate. De otra manera es imposible. No se puede. En lo natural es lo mismo. De lo que usted guste y mande. Si usted quiere que hablemos de Fórmula 1, ¿quiénes ganan las competencias año tras año? ¿Quiénes cree que ganan? ¿Quiénes cree que son los pilotos números 1 a nivel mundial de Fórmula 1? Los que se consagran a conducir ese automóvil horas y horas y horas y horas. ¿No hay diversión? No recuerdo cómo se llama el nadador. Yo escuché la entrevista. No sé si era Phelps o algo así era el apellido. Él ganó 7 medallas de oro en una olimpiada, hace como 2, 3 olimpiadas atrás. Creo que era Phelps el nombre del nadador. Y le dijeron, oye, ¿cómo es que ganaste todas? Porque él compitió en 7 y se llevó las de oro. Dijo, es que yo no sé de Año Nuevo, yo no sé de Navidad, yo no sé de vacaciones de Semana Santa, yo no sé de nada. ¿Y qué haces? Nadar, nadar y nadar y nadar. Punto. ¿Me estoy dando a entender? Usted quiere ser el mejor chef, usted quiere ser el mejor yo no sé qué. Tiene que consagrarse. Si no se consagra, olvídelo. ¿Por qué cree que los triunfadores son poquitos? Usted vea los concursos de cocina que les dan ¿cómo se llama la medalla? ¿Michelin se llama? Creo que sí se llama, la número 1 a nivel mundial de los cocineros. Pregúntele a esos cocineros qué tuvieron que hacer para ganarse esa medalla a nivel mundial. Estoy hablando de lo natural. Bueno, lo espiritual es mucho más. Es mucho más. Si usted quiere hacer eso, si usted quiere llegar ahí, adelante. De lo contrario, si nosotros no nos consagramos, porque Esdras era un varón consagrado. Yo quiero decirle, no basta con conocer la Biblia, no basta con conocer los contextos, no basta con saber mucho de Biblia, no, con eso no es suficiente. Tenemos que vivir vidas santas. Si no hay santidad en tu vida, no sirves como vas. Y eso no lo inventé yo, está ahí en la carta de Timoteo. Cuando Pablo dijo a Timoteo, en una casa grande hay muchos vasos, hay muchos utensilios. Pero el que se limpia será útil, será usado por el Señor. Pero no me quiero ir para allá, para no salirme del tema. Entonces, si no nos consagramos, ¿qué va a suceder con alguien que quiere enseñar la Biblia o enseña la Biblia, pero no se consagra? ¿Qué va a pasar? Ese hombre, esa mujer, lo único que va a impartir son enseñanzas o consejos sin poder ni eficacia. ¿Qué va a pasar con ese hombre, esa mujer? Solo va a impartir enseñanzas o consejos sin poder ni eficacia para regenerar, para santificar, para guiar al pueblo de Dios en cada uno de sus deberes. Imposible. No le puedes predicar a los jóvenes, no le puedes enseñar a los adolescentes, no le puedes dar clases a los niños, mucho menos a la iglesia. Te ponen ahí a predicar una reunión de matrimonios y sales con cada cosa. ¿Por qué? Porque tu vida o la mía no está buscando glorificarle a Él. Te sigo enseñando en esta parte de la conferencia. El siervo o la sierva de Dios que se propone darle gloria a Él, cuando es llamado para dar a conocer
todo el consejo de las Escrituras se consagra al estudio minucioso, concienzudo, riguroso del mensaje que Dios le dice que imparta. Repito, la sierva o sierva de Dios que se propone dar gloria a Dios, cuando es llamada, llamado o invitado a dar a conocer todo el consejo de las Escrituras, se consagra al estudio minucioso, concienzudo, riguroso del mensaje que Dios le dice que imparta. Pero además tiene compañerismo con Él a través de la oración, para que Dios le muestre lo que ese hombre o esa mujer deba impartir a la iglesia del Señor, o deba aconsejar a las personas que le buscan para dar ese consejo. Y así, de esta manera, es como el servidor, la servidora es apta o competente para este ministerio. De otra manera, imposible. Le doy un texto que habla contundentemente de todo lo que ya dije. Hechos capítulo 6, verso 4. Hechos capítulo 6, verso 4. La versión bíblica es CST. Se lo abrevio porque está muy largo el nombre. La versión bíblica es CST, que quiere decir Nueva Versión Internacional Castilian. Así se llama esta versión. Hechos 6, 4. En esta versión dice: así nosotros, dijeron los apóstoles, nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Qué dijeron aquí los apóstoles a los que les iban a ayudar con las mesas, a servir a las mesas de las viudas? Dijeron: así nosotros, dijo Pedro y otros discípulos del Señor, nos dedicaremos, que es lo mismo que consagración, de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Qué es ministerio? Servicio y obra. ¿Ministerio qué es? Servicio y obra. Hay gente que dice: estoy en el ministerio y no hace nada. Sin ofender a nadie, espero no ofender a alguien. Soy líder de acá, soy y no hacen nada. Me gustó una vez que entré a la oficina de nuestro pastor amado Julio Márquez, y bueno, no sé si lo tiene todavía, ¿verdad? Pero en su oficina tenía una foto de un águila muy grande. Y esa águila en el pie decía: ministerio es igual a trabajar. Así dice su cuadrote: ministerio es igual a trabajar. Por eso el servidor, la servidora que no trabaja, pues ahí se ven los resultados. Son pobres, escasos, no producen nada. Y si habláramos del trabajo de los apóstoles, no por ellos, por la gracia de Dios en ellos, pero también porque se quemaron la pestaña, porque trabajaban día y noche. Los resultados, ¿cuáles fueron de los apóstoles? De gloria a Dios, enormes. Continúo enseñándote, amada iglesia, no hay gloria a Dios en cualquier ministerio si no nos dedicamos de lleno. Primero en capacitarnos para hacerlo bien, y después, si no lo ponemos por obra como Dios lo estableció. Repito, no hay gloria a Dios o exaltación, loor, alabanza, etcétera, etcétera, en cualquier ministerio. Puede ser ujieres, el grupo de alabanza, los músicos, el que canta, los que predican, no sé. No hay gloria a Dios en cualquier ministerio si no nos dedicamos de lleno. Primero en capacitarnos para hacerlo bien, y después si no lo ponemos por obra como Dios lo estableció. ¿Qué dice la escritura de Esdras? ¿Qué era? Esdras nada más leía la Biblia, porque dice que él era maestro versado. Versado es experto, erudito. Pero ¿qué hacía Esdras con ello? ¿Qué hacía? ¿Sí se acuerda? Aquí lo leímos en los versículos 7 en el versículo 10 más bien. En el versículo 10 de Esdras 7. ¿Qué dice de él? Dice: Esdras se había propuesto estudiar, y después ¿qué dice? Obedecer las leyes del Señor. Es decir, Esdras lo que estudiaba lo ponía por obra. Yo quiero decirles algo. ¿Tú quieres ser un ministro que pesa? ¿Tú quieres ser un servidor que pesas? Vive lo que estudias. Pon por obra lo que estudias. Si no, no sirve de nada. No das gloria a Dios.
El que no vive el Evangelio, el que no vive lo que el Señor le va revelando, pues no. Simple y sencillamente habla, como un día nos dijo nuestro pastor Olivares. Dice, muchos predicadores son como unos pericos, un perico más bien, que estaba aquí en un templo católico cerca de casa de oración. Dice, ese perico se sabía la misa. Entonces los que llegaban tarde al templo católico, como ya llegaban tarde, se iban con el perico, porque él se las echaba pero todas. Hermanos, dense la paz, decía el perico. Y todo, espero no se ofendan, ¿verdad? Quienes son de ahí. Pero eso es verdad. Y el pastor Olivares lo usaba para exhortarnos a nosotros. Dijo, el Señor no ocupa pericos, esos no sirven. No, estudien pastores, vivan el Evangelio y entonces serán de bendición a sus congregaciones. Iglesia, tú y yo fuimos redimidos, rescatados de nuestra vana manera de vivir o de una vida sin sentido, vacía, estéril, poca provechosa. ¿Para qué? Para dar gloria a Dios. Te repito lo que te dije anteriormente, tú y yo, los hijos, hijas de Dios, fuimos redimidos, rescatados de nuestra vana manera de vivir o de una vida sin sentido, vacía, estéril, poco provechosa, para dar gloria a Dios en todo lo que hacemos cada día de nuestra vida. Para eso Dios nos rescató. Si tú me hubieras conocido antes, mi vida era todo lo contrario de lo que soy. Todo. Así como te lo describí anteriormente. Y para ayudarte, ayudar tu fe, quiero decirte que estas actuaciones que dan gloria a Dios no es ni en tus fuerzas ni en las mías. Es con el poder de Dios que Él nos da por el Espíritu Santo. O sea, esta vida que da gloria a Dios, esta conducta, este comportamiento que da gloria a Dios, no es en tus fuerzas, no es en las mías. Es con la capacidad o el poder que Dios da a través del Espíritu Santo. Lo único que Dios nos pide a ti y a mí, lo único que Dios nos pide a ti y a mí es que demos o hagamos o entreguemos nuestro querer a lo que dicen las Escrituras en cada asunto de la vida. Es todo lo que te pide Dios a ti y a mí. Que demos, cedamos, entreguemos. Estoy usando otros términos sinónimos de esta palabra. Que nuestro querer, tú tienes un querer y yo tengo un querer. No me equivoqué. Tú tienes deseos, yo los tengo. Mis deseos malignos sí están ahí, sí quieren actuar, pero no les doy chance. Porque yo determiné hace muchos años que mi deseo, mi querer solamente era para mi bendito Dios y Padre y mi Señor Jesucristo. Entonces, en cada asunto de la vida, solamente cédele a Dios tu querer, cédele a Dios, es todo, y Él hará. Te pongo un texto para ser más claro aquí, Efesios 4:29, leo palabra de Dios para todos. Efesios capítulo 4, verso 29, leo la versión palabra de Dios para todos. Aquí dice esta versión, no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que los que hablen, para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. No digan qué, malas palabras. Esto que voy a decir ahorita nos platicó un pastor que estaba en una reunión de pastores, pero les habían dado un micrófono que tenía electricidad por todos lados. Y le dijeron a ese pastor que iba a predicar, no se le ocurra pegarlo a los labios porque le va a dar un golpazo. Pero hay pastores que yo no sé por qué se pegan el micrófono a los labios, no sé si usted lo ha visto. No sé si para que se oigan más potentes, no sé. Pero este pastor se pegó el micrófono y le dio un trancazo, ¿no? Y dijo, hijo de tal. Y todo, imagínense ahí como 200 pastores. Y los pastores se quedaron, ay, perdón hermanos, fue la última culebra que traía adentro. Y un pastor que me platicó la historia dice, ¿tú crees que era la última? No, hombre, trae un montón de groserías, nada más que esa se le chispoteó por el trancazo que le dio la electricidad. Dije esto para darme a entender mucho mejor. ¿Quieren salir malas palabras de nosotros? ¿Qué vamos a hacer si vamos a glorificar a Dios? No salen. No salen. Punto.
u otro tipo de situaciones. Yo puse este texto, para clarificar lo que dije anteriormente. Concluyo donde inicié, Efesios capítulo 1, versos 5, 6. Efesios capítulo 1, versículos 5, 6. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Dios decidió de antemano adoptarnos. Muchos han entendido mal esta palabra adoptarnos, de que Dios te elige a ti y a otros no, etcétera, etcétera. No, 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 no. La adopción nada tiene que ver con ello, no. La adopción es bien sencilla. Si yo creo en Jesús, entonces sí me adopta como su hijo. Si usted cree en Jesús, entonces sí lo adopta como su hijo. Si tú y yo no creemos en Jesús, pues no nos va a adoptar como sus hijos. ¿Sí me doy a entender con esa explicación sencillita? Leo nuevamente. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, porque ¿a qué vino Jesús? A regresarnos al Padre después del pecado de Adán y Eva. Verso 6. De manera, dice el apóstol, que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Atiende este principio de lo que acabo de leer ahorita. Sin la gracia de Dios no existe el pueblo del Señor. Sin la gracia de Dios no existe el pueblo del Señor. No existiéramos. Por eso es que Pablo dice aquí en el versículo 6, que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Eso te lo enseñé al principio de la conferencia. Si Él no te da luz a ti, luz a mí, no entendemos. Y es lo que hace el Espíritu Santo. Antes de que aceptes el Evangelio, ya está ahí contigo, ya está conmigo. Alguien te está hablando del Señor y el Espíritu Santo ya está contigo, conmigo. Todavía no somos creyentes, todavía no somos cristianos, pero ya está ahí, ¿qué? Dándote luz para que te apercibas, comprendas, captes lo que te están diciendo. Y si lo aceptas, el Espíritu Santo todavía obra más para que te comunique la vida de Dios y empiece a caminar en la voluntad de Él. Todo eso es por gracia. Y todo esto que enseñé hoy debe llevarte a ti y a mí a glorificarle a Él. Oremos, como usted guste, si quiere seguir sentado, sentada o ponerse de pie. Bendito Dios y Padre, te agradecemos. Te damos muchísimas gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mí. Haga su oración personal. Gracias por todos tus grandes favores, tus milagros que has hecho en mí. Mi nacimiento nuevo es un milagro porque ni cuenta me di. Pero tú haces todos los días maravillas y maravillas en mi vida. Tú has cambiado mi pensamiento, tú has cambiado mi manera de sentir. Ahora, Señor, si pongo por obra los mandamientos que ya me has revelado, si pongo por obra todo aquello en lo que ya me has instruido, todo es por tu gracia, Señor. Yo solamente acepté, yo solamente dije sí, camino aquí, hago esto, hago lo otro que está pegado a tu palabra. Gracias, Señor, muchas gracias por lo que has hecho en mí y todo lo que has hecho en mí y que vas a seguir haciendo, porque yo sé que aquí ha hecho Dios infinidad de milagros, muchos milagros, no solamente físicos, porque lamentablemente a veces nos quedamos con los milagros físicos o milagros materiales. No, los espirituales, los cambios, las transformaciones, el pensar diferente, el sentir diferente, el querer de otra forma. Esos son los milagros, esas son las obras, esas son las maravillas grandes de Dios. Señor, te agradecemos, Señor. Y si usted es un hombre o una mujer que su vida todavía no da gloria a Dios, por las razones que sea, que su vida no le da exaltación a Dios, que su vida no presume a su Dios, solamente dígale: Señor, aquí estoy, aquí está tu hijo, aquí está tu hija, aquí está tu siervo, tu sierva. Yo quiero darte gloria a ti, Señor, como tu hija, como tu servidora, como tu servidor. Quiero darte gloria a ti, Señor, porque para eso me sacaste de la condición en la que yo andaba. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Tenga bonita noche. Nos vemos.